Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Contrapuntos del canal del Senado de la República de Chile. Hoy vamos a conversar con un parlamentario que va a la reelección, que pertenece a una región que siempre hace noticia en nuestro país. Vamos a conocer los datos principales de quién estamos hablando ahora. Bueno, ya estamos de vuelta para conversar con el senador Eugenio Tuma. ¿Cómo está, senador? Sergio, ¿cómo está? Un saludo, amigas y amigos televidentes. Un gusto de compartir este contrapunto. Ya, resiste estos viajes de ir y venir porque usted tiene que pasar por Santiago, Valparaíso, Santiago, Temuco y en la Araucanía recorrer todo el sector que le corresponde a usted. Mire, como se decía antiguamente, Temuco está en la línea central de ferrocarriles. Valparaíso es un ramal. Entonces tenemos que venir a Santiago y luego tomar el ramal Valparaíso para concurrir al Congreso Nacional. Y por tanto, creo que para los parlamentarios que somos de regiones cuesta más hacer región, entre comillas, teniendo el Congreso en Valparaíso que teniéndolo en Santiago. Pero en definitiva, creo que es una señal que no ha contribuido ni a Valparaíso ni ha contribuido a la descentralización, que es una materia que preocupa mucho a las regiones. Cuando se habla de descentralización, Sergio, en el día de ayer estuve con la Seremi de Transporte de mi región y entonces le consultaba qué posibilidades hay de extender la línea de un colectivo, de una línea de colectivo, en unas 3 o 4 cuadras, porque hay una nueva villa que se inauguró ahí. Y esos pobladores me decían que no tenían locomoción. Entonces me dice, mire, yo no tengo ninguna posibilidad de autorizar la ampliación del recorrido de los colectivos, aunque sea por 2 cuadras, si no lo hace Santiago. Entonces, eso tiene que ver también con la descentralización, tiene que ver con la necesidad de que las regiones tomen nuevas decisiones. Yo impulso y apruebo y voy a apoyar la elección de intendente, pero esa elección de intendente la voy a apoyar en la medida que el intendente tiene atribuciones, en que facultades como esa de darle atribuciones a las regiones para que resuelvan una concesión acuícola o para que resuelvan el tema de este recorrido, de extensión de recorrido de colectivo, puedan ser tomadas en las regiones. Y por tanto, debemos dejar de ser cautivos de Santiago y de las 4 manzanas de Santiago para descentralizar y para que efectivamente valga la pena este gran proyecto de descentralización que ha presentado este gobierno. Y si este gobierno es el gobierno más descentralizador, entonces es el único gobierno que pudiese darnos prontamente más facultades a las regiones para resolver los temas de la cotidianidad de los ciudadanos de las regiones. Senador, esto de la descentralización hace rato se viene discutiendo, analizando la necesidad de que ello ocurra en un país moderno, de cara al siglo XXI, pero todavía estamos en el proyecto de ley y uno a esta altura, con la campaña electoral que se avecina, de repente produce un poco de temor que esto se pueda chutear para el próximo gobierno, ¿o no? ¿O va a pasar este gobierno? Bueno, todos quisiéramos de que en la próxima elección eligiéramos al intendente, pero la pregunta es si vamos a elegir a un intendente que va a tener facultades para resolver los temas de la región, si vamos a tener un intendente que pueda ser acompañado de presupuestos regionales, si vamos a tener un intendente que cuente con que las empresas que trabajan y explotan los recursos naturales de las regiones sigan pagando sus impuestos en Santiago sin retribuir a la región y a las comunas la posibilidad de que ellos puedan usar esos recursos. Cuando un poblador o una pobladora me dice que tiene que ir a la consulta primaria de salud a las 5 de la mañana para obtener hora, es porque el alcalde y la municipalidad no tienen los recursos para contratar más médicos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos esperando que Santiago le asigne recursos a esas comunas para que contraten médicos. De lo que estamos hablando, la descentralización, es que también, además de elegir el intendente, tengamos más recursos, tengamos una ley de rentas municipales nueva, una ley de rentas regionales nueva, en que las grandes empresas puedan tributar también o dejar parte de los tributos
en las comunas, en las regiones, para resolver una gran cantidad de demandas que las regiones tienen, que es en relación con sus caminos, que es en relación con sus veredas, con la iluminación, con la seguridad, con el pavimento, con la calidad de vida, con el agua potable, con el alcantarillado. Pero entonces tiene que ver con, cuando hablamos de descentralización, tiene que ver no solamente con elegir a un político, no un cargo político solamente, porque si tú me dices, mira, ahora el 2017, en noviembre, junto con los parlamentarios, vamos a agregar a elegir los intendentes o los nuevos gobernadores regionales. Gobernadores se van a llamar ahora, pero vamos a tener un delegado presidencial. Bueno, ¿quién va a asumir las facultades que hoy día tiene el intendente? ¿La va a asumir la nueva autoridad que le va a elegir la ciudadanía? No, la va a asumir el delegado presidencial. Bueno, entonces quedamos en las mismas. Claro. Las regiones no van a decidir nada. A la autoridad que elegimos en las regiones no tiene poder de decisión, ni va a tener recursos, ni va a tener facultades, ni siquiera para autorizar un recorrido. Oiga, por favor, hablemos en serio de descentralización, Sergio. Ahora, hay un efecto, digamos, con esto de la centralización, las determinaciones que se toman en Santiago, y tiene que ver con los sectores más precarios de la población. O sea, no hay solución para estas dificultades del paradero, no hay solución para el problema de la miseria, en fin. Yo estaba mirando, me llegó un mensaje no hace mucho, de un profesor de la zona, director de la escuela, Gabriel Bosque. Dice, en donde vivo no hace mucho, pero vivo en la Araucanía y puedo dar fe que acá hay violencia, mucha violencia, y la veo a diario en la pobreza, el abandono y el prejuicio étnico. Los camiones quemados no me han tocado verlos. A los niños llenos de carencias, criados por abuelas empobrecidas, sí. Los atentados contra los fundos no los he presenciado, pero tengo alumnos que, si no fuera por la caridad, no tendrían ni siquiera zapatos. Es una carta mucho más larga, aquí aparece la foto del profesor que envía este mensaje. Entonces uno dice, bueno, aquí hay dos puntas de esta historia. Por una parte, la violencia que se ve, digamos, con camiones quemados, qué sé yo, de una situación en que el Estado no ha sido capaz, digamos, de ponerle coto, pero por otro lado también la pobreza extrema está latente ahí y eso también es violencia, es lo que dice el profesor. Usted como representante de la ciudadanía de la Araucanía, ¿cómo ve esta situación? Mire, lo que pasa es que ahí hay dos realidades. Una realidad que es cierto que hay ciertos lugares de la región donde hay violencia, donde no impera el Estado de Derecho, donde las víctimas no tienen dónde recurrir para protegerse, pero la mayoría de la población conoce también la versión que nos hace coincidir con el profesor, de que aquí hay una violencia que se ve todos los días, pero es distinta a la respuesta que se tiene desde las señales públicas en los medios de comunicación. En los medios de comunicación no sale en primeras páginas, ni en las últimas tampoco, la situación de los niños mapuches o la situación de las comunidades mapuches que no tienen agua ni para beber, ni para sus animales. Eso es violencia, claro que es violencia, pero esa violencia no sale en ninguna parte. Pero lo que estamos viviendo en la Araucanía y que tiene que ver con el conflicto que sale en todas partes, dice relación estrictamente con el origen. Y el origen de eso es la violencia que el Estado realizó cuando ocupa los territorios que eran respetados incluso por la corona española. Deja de respetarlo el Estado de Chile cuando después de firmar un tratado lo rompe y avanza contra un territorio que no era de Chile, contra una población que era ajena a Chile y donde se queda con los territorios de ellos, se les despoja de sus propiedades, incluso de sus derechos. Y por tanto, la discriminación, pobreza, miseria que están sufriendo los pueblos indígenas todavía tiene una explicación en la historia. Pero el conflicto no lo vamos a resolver con más leyes, ni con más policía, ni con más tribunales, ni con más persecución. El conflicto en la Araucanía se resuelve con un nuevo trato de parte del Estado hacia la región, a los mapuches y a los no mapuches. Este Estado que ha maltratado a esa región porque se olvidó de ella cuando 70 años más tarde llega a la región por estas mismas razones de historia que había. El Estado no partió con todas las regiones, excepto con la Araucanía. La Araucanía no estuvo dentro del esquema de la geografía del Estado. Eso estaba entregado a una nación mapuche que tenía sus derechos, los cuales no le respetamos. Y a partir de cuando iniciamos esa pacificación de la Araucanía, entre comillas, que nunca se cerró, tenemos los conflictos que tenemos hoy día. Entonces esto no lo resolvemos no se resuelve con más policía, se resuelve con un entendimiento. Por eso que es muy importante
el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que va a permitir crear el Consejo Pueblo, cuando el Estado pueda sentarse de igual a igual con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, que va a crear un consejo representativo, va a poder entenderse, va a ser representativo, va a ser legítimo y va a poder llegar a un nuevo trato. Por eso es que es tan importante el poder comprender el origen del conflicto. Generalmente la tendencia es a comentar el detalle del efecto de la violencia, que le quemaron un camión, que le quemaron 2 camiones o que se tomaron la carretera. Y entonces estamos discutiendo si Carabineros tiene la herramienta para sacarlos, para no sacarlos, para prevenir, para no prevenir. Pero ¿por qué no hacemos el debate si el Estado tiene la voluntad o no de volver a los orígenes, no de volver en la realidad, pero de explicar en los orígenes y buscar un modo de entenderse con esa población dañada? Y desde ese punto de vista creo que es la única manera que la región de la Araucanía logre la paz. Ahora, cuando uno mira un conflicto de esta naturaleza, las características que tiene, y observa, por ejemplo, que los gobiernos de la concertación trataron de encontrar caminos de solución, en el gobierno de Piñera también se instaló una mesa del ñelol, ¿no? Y más tarde este gobierno también ha seguido en la misma línea, pero los capítulos de violencia aguda recrudecen. Entonces, ¿no habrá una manera, por ejemplo, en que todos los parlamentarios de la zona, de oposición y de gobierno, sean los iniciadores de un proceso que tenga un carácter distinto para que pongan al Estado a trabajar en función de un proyecto de integración, de reconocimiento de las diferencias, en fin, de todo lo que se está reclamando en la zona por una y otra parte? Sergio, ningún gobierno, desde que se constituyó el Estado de Chile, ha dado respuesta al origen del conflicto. Ni este, ni el anterior, ni el anterior. Y por eso que creemos nosotros que aquí hay que romper los esquemas y romper el modo en que el Estado ha entendido el conflicto o ha querido resolver el conflicto. Por primera vez también, en estos meses recientes, hemos constituido una bancada parlamentaria de diputados y senadores de la Araucanía para los efectos de buscar ese entendimiento, esas propuestas que tú señalas. Pero necesariamente esto tiene que ver con iniciativas del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que comprender la necesidad de crear condiciones de un nuevo trato con el mundo de la Araucanía y en general con mapuche y no mapuche para los efectos de entender de que este es un tema de la región y no solamente de unos o de otros. Ahora, uno de los problemas que se presenta en la región que tiene que ver con la pobreza también es el abastecimiento de agua. Esa situación nos podría suponer que se ha hecho más crítica en el último tiempo, pensando que hay menos lluvia, hay menos hielo en la montaña, que permita aumentar el caudal de los ríos para las necesidades agrícolas o para el consumo humano. ¿Es así o no? Bueno, es cierto que tenemos menos cantidad de agua, es cierto de que hay un clima más seco, hay un cambio climático, pero lo que no se ha tomado como factor decisivo es el modo en que hemos autorizado las plantaciones, el monocultivo. Y el monocultivo en pino, eucalipto, es lo que ha hecho secar gran parte de los manantiales que teníamos. Y por tanto se han quedado con el agua que se la han quitado las poblaciones. Hoy día tenemos grandes pinos, grandes plantaciones de eucalipto que beben y toman mucha agua y disponen de mucha agua, pero las poblaciones humanas no tienen agua y las poblaciones humanas que se han quedado relegadas en los territorios más aislados son las que menos educación, salud, camino y agua tienen. Entonces, cuando me preguntan qué pasa con la Araucanía, que hay violencia, pero ¿cómo no hay violencia si nosotros pusimos un ejército de pino de eucalipto y después mandamos un ejército de militares o de carabineros de seguridad a vigilarlos y no lo dejan crecer? Entonces, pero no hay posibilidades de dar pie atrás porque si uno observa, por ejemplo, en la explotación del eucalipto y del pino, ¿no?, que son de rápido crecimiento, o sea, son de una alta rentabilidad, es un buen negocio en último término. ¿Cómo detiene eso para dar paso, digamos, a una condición humana que permita vivir en la zona? Sí, pero tenemos que establecer prioridades. ¿Quiénes deben crecer primero? Los seres humanos deben crecer primero y no los árboles. Y por tanto, si hay un contrapunto ahí por disponer de las aguas, deberíamos, ¿no es cierto?, privilegiar el uso de las aguas para las poblaciones. La mayor parte de las comunidades indígenas quieren tener un pozo de agua, no encuentran agua, ni a profundidades.
Y por tanto aquí tenemos un serio tema de tratamiento o maltratamiento de los derechos humanos de una población. Y por esa razón es urgente hacer un plan de contingencia respecto de cómo le llevamos no solamente agua, le llevamos dignidad, le llevamos alcantarillado, le llevamos camino y le llevamos electrificación, a pesar de que estuve la semana pasada con una población indígena que están muy contentos con la electrificación, pero ¿sabes tú cuánto están pagando promedio de cuentas de luz? Entre 120, 130 mil pesos. ¿Puede una familia campesina resistir con ese valor de alto? ¿Y por qué te digo? Porque además es la cuenta de la luz, que la cobran ahora bimensual. Se cobraba cada 30 días. Unilateralmente la empresa dijo vamos a cobrarla cada 2 meses porque ahí se ahorran la toma de lectura por eficiencia de costos. Pero eso es un daño enorme a las poblaciones rurales porque no tienen la capacidad de pagar una cuenta de ese nivel. A lo mejor lo tienen para pagar un mes a mes, pero no pueden juntar 2 meses para acumular la cuenta del mes anterior. Y por eso estoy planteando la necesidad de una modificación a la ley tarifaria en orden que no se permita sino costear a través de facturas mensuales. Pero toda esta cosa de la luz, también de la cuenta de la luz, les decía yo, va a quedar en el pasado si somos capaces de incorporar tecnología, de incorporar la energía limpia, de incorporar la generación de energía con luz solar. Y con eso terminamos la relación con la boleta, con el cable y con la empresa y no pagamos ni un peso si es que el Estado hace una inversión inicial, así como lo hicimos en el subsidio para electrificación, hagamos ahora un subsidio masivo de proporciones para llegar a todos los habitantes e incluso a los sistemas de agua potable rural con este sistema de energía limpia y gratis para las comunidades. Estamos conversando con el senador Eugenio Tuma de la región de la Araucanía, aquí en Contrapuntos, en el canal del Senado. Hacemos una pausa y seguimos hablando con el senador, que va a la reelección usted, ¿no? Voy a la reelección. Espero seguir representando a la gente de la Araucanía aquí en el Congreso por otros 8 años. Ya, ahí hay mucho paño que cortar, así que espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Contrapuntos, con el senador Eugenio Tuma de la región de la Araucanía. Usted quiere seguir siendo senador de la República. ¿Por qué quiere seguir siendo senador? Sergio, básicamente creo que la región requiere de los servicios de un parlamentario que trabaja, de un parlamentario que se dedica a la región, de un parlamentario que no solamente hace leyes, y muchas leyes he hecho en favor de la región, en favor del país, en relación a los consumidores, en relación a los pobladores que quieren arreglar su casa y que no podían acogerse a un sistema de subsidio porque no tenían regularizada la vivienda. No te olvides que en Chile hace 20 o 30 años no había subsidio. Los abuelos o los padres de los beneficiarios de hoy día construyeron su vivienda a puro pulso. Senador Tuma, esta ley del mono trajo un alivio para la gente que había construido algo y lo amplió así como pudo y ya estaba en la ilegalidad, ¿no? ¿Cómo se hizo ese proceso? Mira, lo que pasa es que como más de la mitad de las casas en Chile son de autoconstrucción, no regularizaron, entonces la ley del mono, que la llamada ley del mono regularizaba solo ampliaciones hasta 25 metros cuadrados y eso es insuficiente. Y por eso que, en mi opinión, esa ley del mono era como la mona. Y entonces hice una ley junto a otros parlamentarios que apoyaron muy fuertemente y al Ministerio de Vivienda, una nueva ley que permite por 3 años, ya llevamos año y medio, ¿no es cierto?, que permite regularizar de manera simple, sencilla, ante la Dirección de Obras Municipales y además que exige sí que tenga un arquitecto, pero ese arquitecto lo paga el subsidio del Estado. De tal modo que esta es una ley de fácil aplicación y de cero costo prácticamente para los efectos de regularizar la vivienda y postular a nuevos subsidios como el subsidio térmico que le da otra calidad de vida a la población y que permite luchar también contra la contaminación. Ahora, usted como senador en la Araucanía le toca ir una semana al mes y hacer un recorrido muy acucioso por cada una de las localidades. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que tiene la Araucanía y que marcan un signo de interrogación en torno a la solución? La verdad es que siempre es escaso el tiempo que los parlamentarios tenemos para recorrer la región. Los parlamentarios que nos dedicamos
no solamente con seriedad, a legislar, sino que también a representar. Los ciudadanos cuando te eligen quieren que tú te preocupes de sus grandes problemas. Claro, la falta de una luminaria frente a la calle o la falta de un alcantarillado no es competencia de un parlamentario. Pero cuando votó por ti la gente quiere que tú le resuelvas esos problemas. Problemas que pueden ser pequeños al lado de los grandes temas nacionales. Si nosotros decimos, mire, conversemos acerca de la reforma de educación o acerca de la reforma de salud o acerca del el medio ambiente o la contaminación, son grandes temas. Pero la falta de un alcantarillado o una luz frente a su casa es un pequeño tema, pero para las personas que lo viven ahí es un muy gran tema. Es lo más grande, que es la primera prioridad. Y por tanto, ellos eligieron a los parlamentarios para que nos preocupemos de sus grandes problemas. Y por eso es que yo recorro no solamente la última semana del mes, sino que también viajo los jueves a primera hora. Estoy jueves, viernes, sábado, domingo recorriendo prácticamente todo el territorio. Es muy difícil abarcar y hacer cobertura completa del territorio, pero eso te permite legislar de mejor manera porque recoge los problemas de la gente y los traduce en legislación o iniciativas administrativas o pone al alcance de ellos instrumentos para que puedan resolver los problemas que ellos tienen. Uno de los problemas que tú lo has mencionado ya, que es más difícil de resolver, es el acceso al agua, el acceso a la salud. Si tú me hubieras preguntado a mí dónde pondría la prioridad respecto al programa de gobierno, yo lo pondría en la salud y en la previsión. Cuando asumió la presidenta Bachelet, fui a conversar con ella y le dije, mire, presidenta, y estaba el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, a quien le planteé la necesidad de poner en prioridad la reforma previsional. Entonces dijeron que no lo tenían contemplado en su agenda. La verdad es que, mira, este ejercicio que hizo Chile con el último censo, donde miles y cientos de miles de chilenos se movilizaron. Jóvenes, cuando se dice que los jóvenes no están ahí con la política, ¿qué es lo que es? Es la preocupación por lo colectivo. Los jóvenes estaban muy entusiasmados con lo colectivo. Fueron a tocar puertas de casas que no conocían. Tomaron desayuno, almorzaron, pero conversaron con la gente. Encantada la gente los recibe. Pero ¿sabe qué es lo que yo agregaría a eso? Agregaría, además de conocer la información que llevábamos en preguntas hechas, los encuestadores para conocer las 21 preguntas. Las 21 preguntas, también deberíamos dejar un espacio para que la persona a la cual visitamos nos cuente cuál es su prioridad. Y te aseguro que esa prioridad de la mayoría de los chilenos no coincide con la prioridad que ponemos los políticos. Este era un censo abreviado en todo caso, porque el otro que se hizo antes no dio el ancho. Es que los censos tienen la característica de que siempre las preguntas las hace el Estado. Entonces yo dejaría abierta alguna pregunta para que el ciudadano diga, mire, ¿cuál es su prioridad para las políticas públicas? Y yo te aseguro que no siempre la prioridad de los ciudadanos coincide con la opinión de los gobiernos. Y por eso que a veces la política se desprestigia, se aleja de los ciudadanos porque no está en sintonía con lo que los ciudadanos desean. Y en mi opinión, yo le hubiera puesto acento a la reforma de salud. Tenemos en la Araucanía, al 2010 teníamos 21 salas de operaciones, pabellones quirúrgicos. El 2010 no quedó ninguno. Y Sergio, hoy día hay 10. Y al año 2010 teníamos 16.000 personas en lista de espera. Hoy día estamos sobrepasando los 20.000, precisamente por la falta de pabellones quirúrgicos. La angustia que tienen las familias cuando llegan a esperar 2, 3, 4 días. Hace poco una señora estuvo 9 días esperando en la urgencia, en camilla, traída por una ambulancia de un hospital de ciudad, de una comuna. Y la tuvieron 9 días antes de intervenirla porque no había disponibilidad de pabellones. Solamente tenemos 10 pabellones. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, la prioridad es financiar 3.800 millones de pesos, que no es tanto al lado de tantas inversiones que estamos haciendo para reponer una capacidad instalada que teníamos al 2010. Ni siquiera la alcanzaríamos a reponer porque son solo 7 pabellones quirúrgicos. Pero yo creo que el problema que tiene muchas veces la política es que no traduce en prioridades lo que la ciudadanía quiere. Y yo en ese sentido diría, hay que corregir la política, hay que acercar más la política a los ciudadanos, pero colocando el acento en lo que quiere la ciudadanía. La priorización. Ahí tiene usted una deficiencia evidente del Estado que no ha sido capaz de responder a esas necesidades, a esa demanda. Pero hay deficiencias también que se producen
en el ámbito privado. Y yo entiendo que está por despacharse, se está discutiendo un proyecto de ley que da cuenta de la incongruencia entre la oferta de una vivienda para que la gente la compre y lo que la gente compra realmente. Por ejemplo, un departamento de 75 metros cuadrados y le muestran a usted incluso imágenes en la televisión, pues si usted va a medir ese departamento, mide 65 y los otros 8 metros son unos balconcitos pequeños, unos rinconcitos que no tienen capacidad útil como para contener, digamos, las necesidades de la gente. Entonces, entre la publicidad que se hace para ese tipo de departamentos y el departamento que el comprador recibe finalmente, ¿cómo se protege? O sea, aparte de ir con una wincha y medir, oye, me están dando menos de lo que me ofrecieron. Bueno, exactamente, lo estamos debatiendo ahora en el Senado, una iniciativa en la cual también soy parte, que dice relación con que el SERNAC pueda fiscalizar el derecho que los consumidores tienen a tener buena información y a no ser burlados cuando hay una propaganda, como dices tú, que le ofrece un departamento con tantos metros cuadrados. Claro, pero tienes que agregar el metraje cuadrado, tienes que agregar tienen agregada la terraza o tienen agregado el estacionamiento. Esos no son los metros útiles de una capacidad de vivienda. Hay que establecer el cómo compara el ciudadano qué es lo que está efectivamente adquiriendo cuando compra un inmueble, especialmente cuando se trata de un inmueble para que él viva. Senador, estamos en campaña ya parlamentaria y presidencial, pero estamos con un remanente bien complejo. 65% de los chilenos objetivamente no fue a votar, digamos, eso no es encuesta, o es la mejor encuesta que se puede hacer, digamos. ¿Cómo se va a enfrentar esta elección pensando que la nueva mayoría, incluso algunos se han dedicado a firmar el acta de defunción, que la nueva mayoría ya no existiría más, tiene candidatos presidenciales, la democracia cristiana designó a Carolina Goich, los socialistas adoptaron a Guillé, que venía de los radicales, pero al mismo tiempo tiene que juntar 30 y tantos mil firmas, el PPD tiene que tomar una determinación al respecto, en fin. El panorama, ¿cómo piensa usted que lo ve la ciudadanía? Porque los políticos a lo mejor lo tienen claro, pero el ciudadano de a pie, común y corriente, a lo mejor no lo tiene tan claro. Bueno, desde luego es caótica la situación de la política en general, el desprestigio de la política partiendo con actos de corrupción que se han demostrado, que no solamente ocurre en la política, ocurre en todos los ámbitos, pero a la política le pega mucho más fuerte porque es la representación que los ciudadanos han elegido para que hagamos un colectivo, una sociedad pueda ser administrada. ¿De qué otra forma se administra una sociedad si no es a través de elegir a las personas que van a hacer la política? Porque la política, ¿qué es lo que es? No es otra cosa que definir cuáles son las formas en que el país va a acercar los recursos o las ayudas o el modelo de construcción de la sociedad para los efectos de hacer más felices a la familia, hacer más felices a las personas, hacer de un país más justo, de un país que tenga mejores expectativas y mayores oportunidades. Cuando hablamos de la reforma de educación, estamos hablando de eso. Eso decir yo, que prácticamente todos coinciden, derecha, izquierda, centro, que un país mejora si se mejora la calidad de la educación. Pero de la calidad de la educación se habla poco, se ha hablado de las platas, si alcanza para más gratuidad, menos gratuidad, si va a haber colegios subvencionados o no subvencionados, en fin. Bueno, yo creo que la reforma estuvo bien decidida, pero no está muy bien implementada. Yo lo que hubiera hecho es empezar por el mejoramiento de la educación pública. Ya. Y estamos terminando el proceso y todavía no vemos los resultados de lo que va a ser el mejoramiento efectivo de lo que es la educación pública. Es decir, recién se está viendo cómo hay escuelas, colegios que se están mejorando en su infraestructura, pero no basta el mejoramiento de infraestructura. También hay que mejorar la capacidad docente. Recién se está haciendo eso. La formación de profesores. La formación de profesores, pero eso va a ocurrir, los frutos de una reforma educacional se van a ver en 8 o en 10 años. Pero los frutos políticos se ven ahora al término del periodo del gobierno. Por eso que el gobierno no está bien evaluado, porque las metas que ha tenido son metas de largo plazo y no metas de corto plazo. Y por eso decía yo que, en mi opinión, lo que hubiésemos hecho primero hubiese sido aquello que está en la prioridad de los ciudadanos. Senador, tenemos
el final del programa. Se pasó volando el tiempo, pero tiene un minuto a partir de ahora, un minuto que le llamamos minuto de confianza, donde usted puede criticar, puede alabar una iniciativa, proponer algo. A partir de ahora, ya. Solo decir de que la política se prestigia en la medida que somos más transparentes, que contamos de mejor manera lo que estamos haciendo, que transmitimos de mejor manera lo que estamos haciendo, pero principalmente que representamos de mejor manera la voluntad de los ciudadanos. Y para eso hay que estar en permanente contacto con la población, con los ciudadanos, con los pensionados, con los jóvenes, con los campesinos, con los trabajadores, con el país en general y particularmente con mis ciudadanos que son los de la Araucanía. Muchas gracias, senador Muchas Tuma. gracias a ti. Y en cualquier momento volvemos a este Contrapuntos, aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Hasta pronto, senador. Sergio, muchas gracias. Hasta pronto.